Tarde en la noche, cuando ya casi me había quedado dormida, escuché un leve ruido en el pasillo. No podía entender qué era. Tal vez el viento o un juego de sombras, pero el sonido se repitió, esta vez más claro y cercano. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La casa siempre estaba en silencio de noche, y Fernando llevaba días de viaje. Abrí la puerta de la habitación y miré al pasillo y me detuve, sin creer lo que veía. Allí estaba Miguel. Mi hijastro, a quien no había visto en varios años, estaba frente a mí, como si hubiera aparecido de un recuerdo lejano. Me sorprendió lo maduro que se veía. Su rostro, enmarcado por el cabello ligeramente crecido, mostraba una calma y seguridad que antes no tenía, y sus ojos tenían una seriedad nueva. Este Miguel era una persona diferente. Había una contención y una fuerza interna en su mirada, algo que parecía haber ganado lejos de casa. «¿Miguel? ¿Has vuelto?», logré decir cuando recuperé la voz. Él asintió con una sonrisa apenas perceptible. Esa sonrisa suavizó su rostro, pero la sensación de una calma distante permanecía. Por un instante sentí que mi corazón se encogía por una emoción extraña y desconocida. «Sí, esperaba que hubiera alguien en casa», respondió con naturalidad. Nos dirigimos a la cocina y puse la tetera en la estufa. Hablamos de su vida en el extranjero, de sus estudios y su trabajo, y el tiempo pasó volando, pero no podía liberarme de la tensión que flotaba en el aire. Su mirada, segura y atenta, se detenía en mí más de lo que uno esperaría de un hijo de mi esposo. En ese momento, por primera vez, sentí una extraña inquietud, desconocida pero irresistiblemente atractiva. Miguel ya no era el niño que recordaba, y darme cuenta de ello despertó algo en mí. Ese sentimiento no me dejaba en paz, haciéndome reflexionar sobre la razón de esa tensión, ese sutil indicio de algo prohibido que flotaba entre nosotros. Intenté aparentar que no notaba nada, enfocándome en sus palabras, pero mis pensamientos regresaban a su mirada, que se había detenido en mí un segundo más de lo debido. Esa mirada despertó algo en mí, algo que temía siquiera reconocer, pero que ya golpeaba insistentemente en mi mente con una mezcla de temor y atracción. Había pasado una semana desde que Miguel había vuelto a casa. Parecía que el tiempo debería haberme devuelto a la rutina habitual, pero algo había cambiado. Ahora, cada vez que él estaba cerca, sentía su mirada sobre mí, y no podía deshacerme de la sensación de que me miraba de una forma distinta. Era casi imperceptible, pero lo suficiente como para hacerme sentir incómoda. Cuanto más tiempo pasaba cerca de Miguel, más me daba cuenta de que mis propios pensamientos se dirigían hacia lugares completamente inapropiados. En su presencia me sorprendía observándolo, notando detalles que antes no me habían llamado la atención. Ahora veía en él no solo al hijo de mi esposo, sino a un hombre adulto, con ojos enigmáticos y una seguridad que antes no tenía. Fernando, sin embargo, no notaba nada extraño. Si bien notaba mi distracción y pensamientos lejanos, lo atribuía a las preocupaciones cotidianas. Un par de veces incluso mencionó que parecía cansada, pero yo simplemente me encogía de hombros y trataba de comportarme de la manera más natural posible. La situación alcanzó un nuevo nivel durante una cena familiar. Estábamos sentados en la mesa. Fernando contaba una historia sobre el trabajo, Miguel escuchaba en silencio, y en algún momento extendí mi mano hacia su plato para pasarle la salsa. En ese instante, nuestras manos se rozaron. Por una fracción de segundo, su piel hizo contacto con la mía, y ese gesto, que a simple vista no tenía nada de especial, pareció quemarme. Los dedos de Miguel temblaron ligeramente, pero no retiró su mano de inmediato. Sentí una ola de vergüenza y sorpresa dentro de mí. Era solo un toque, pero no podía dejar de pensar en él incluso después de que terminamos la cena. Ese breve contacto había despertado algo nuevo, apenas perceptible, pero definitivamente real. Esa noche, ya en la cama, intenté calmarme, convencida de que todo era solo imaginación, que estaba exagerando el significado de cada una de sus miradas y gestos. Pero mi corazón se negaba obstinadamente a creerme, latiendo con más fuerza solo al pensar que entre nosotros podría haber algo más de lo que estaba dispuesta a aceptar. Ese día fue especialmente tranquilo. Fernando se había ido por trabajo,
y solo quedábamos Miguel y yo en la casa. Nos habíamos separado en diferentes habitaciones. Él estaba leyendo en la terraza, y yo decidí ordenar la sala de estar. Pero en esta soledad, donde nadie nos interrumpía, había algo extrañamente íntimo. El silencio, en el que podía escuchar mis propios pensamientos, agudizaba cada sensación. Más tarde, cuando salí a la terraza para llevarle un café, Miguel levantó la mirada hacia mí y en sus ojos había una sombra de reflexión. «Gracias», dijo tomando la taza de mis manos. Sentí el leve roce de sus dedos y algo en mi interior se contrajo. Él mantuvo su mirada en mí por un momento, como si estuviera pensando en algo importante. «Sabes», comenzó, «nunca he pensado en ti solo como una madrastra. Siempre has sido algo más». Sus palabras me tomaron por sorpresa. No sabía cómo reaccionar y solo logré forzar una leve sonrisa. Sus palabras eran ambiguas, pero su tono seguía siendo tranquilo, como si hablara de algo completamente inocente. En ese momento, mis pensamientos comenzaron a arremolinarse en mi mente. Intentaba convencerme de que todo era solo mi imaginación, que sus palabras no tenían ningún significado oculto. Pero, por más que lo intentara, esa frase permanecía en mi cabeza, haciendo que mi corazón latiera más rápido. Cuanto más pensaba en ello, más sentía una inestabilidad interna. Empecé a prestar más atención a mi apariencia. Me detenía frente al espejo más tiempo de lo habitual. Elegía mi ropa con especial cuidado. No sabía por qué lo hacía, pero ser consciente de mí misma en su presencia se había vuelto, de alguna manera, especialmente importante. Un día, cuando nos cruzamos por casualidad en el pasillo, nuestras miradas se encontraron. Sentí que dentro de mí surgía una leve debilidad, el deseo de ceder a estos sentimientos. En su mirada vi algo que me llenaba de inseguridad y al mismo tiempo me atraía. Por un momento pensé en qué pasaría si diera un paso hacia él, pero en el último momento me detuve, convenciéndome de que eso no estaba bien. Y sin embargo, por más que lo intentara, mantener el control se volvía cada vez más difícil. Era temprano en la mañana cuando decidí salir a correr. Las carreras matutinas me daban una sensación de frescura y libertad, ayudándome a ordenar mis pensamientos. Estaba cambiándome de ropa para ponerme mi atuendo deportivo, cuando escuché que la puerta de la habitación se abría ligeramente. Al girarme, mis ojos se encontraron con los de Miguel, que estaba parado en la entrada. Por un momento, el mundo se detuvo. Sentí como mi respiración se aceleraba y mi corazón latía con una fuerza increíble. Sus ojos se quedaron fijos en mí más tiempo de lo habitual, reflejando algo indescriptible, inasible. No sé por qué no retrocedí, por qué no intenté cerrar la puerta. Algo me detuvo, haciéndome quedarme quieta, esperando. Miguel dio un paso hacia mí, y entre nosotros no quedaron más que unos centímetros. Podía sentir su cercanía, su respiración que acariciaba mi piel. Dentro de mí, algo explotó, llenando el espacio entre nosotros con una tensión insoportable. Y antes de que pudiera darme cuenta de lo que sucedía, se inclinó y de repente me besó. Fue algo espontáneo, impulsivo, como si ya no pudiera contenerse. Sus labios rozaron los míos, y sentí como algo dentro de mí temblaba. Me quedé quieta, inmóvil, completamente atrapada en ese momento. Su beso era atrevido, pero suave, y sentí cómo mi propia resistencia se desvanecía, cediendo ante ese deseo que no podía explicar. Pero después de unos segundos, él se apartó. Ambos permanecimos en silencio, evitando mirarnos a los ojos. Sabía que debía haberlo detenido, pero no lo hice. Ahora ese instante flotaba entre nosotros, un recordatorio ardiente de algo que no se podía olvidar. «Por favor, sal», le pedí con voz temblorosa, sin apartar la mirada. «Necesito vestirme». Miguel asintió, sin decir una palabra, y salió lentamente, dejándome sola con mis emociones y el torbellino de sentimientos encontrados. Cuando me quedé sola, una tormenta de contradicciones estalló dentro de mí. La culpa me quemaba por dentro. ¿Cómo pude permitir que eso sucediera? Pero al mismo tiempo sentía una atracción insoportable, ese deseo recién despertado que llenaba mi alma de inquietud y anhelo por lo prohibido.
Intenté buscar una excusa, convencerme de que solo había sido un impulso, un accidente, pero mi corazón no me daba descanso. Una y otra vez regresaba a ese momento, a sus labios, a esa sensación que llenó todo mi ser. Quería volver a ese instante, sentir su cercanía de nuevo, pero sabía que esos pensamientos eran peligrosos. Y, sin embargo, hiciera lo que hiciera, esa sensación no desaparecía, seguía ardiendo dentro de mí, recordándome que ese beso había cambiado algo en mí para siempre. Salí a la ciudad para hacer algunos recados, intentando distraerme de los pensamientos que me habían perseguido durante varios días. Nuestro beso con Miguel seguía presente en mi mente, sin importar cuánto me esforzara por olvidarlo. Esperaba que una caminata, el ruido de las calles y algo de tiempo a solas me ayudaran a encontrar algo de claridad. Cuando entré en un pequeño café, con la intención de pedir un café y descansar un poco, el destino, al parecer, decidió jugarme otra broma. Sentado en una de las mesas junto a la ventana, vi a Miguel. Por un segundo me quedé paralizada, sin saber qué hacer, pero él ya me había visto y me invitó a unirme con un leve asentimiento. Algo dentro de mí palpitó ante esa mirada inesperada. Me acerqué con cautela y me senté frente a él, intentando mantener la calma. Miguel se veía relajado, pero en sus ojos noté la misma tensión que yo misma sentía. Nos intercambiamos algunas frases cortas, hablando de cosas simples y cotidianas, mientras trataba de deshacerme de la incomodidad. «No esperaba verte aquí», dijo él de repente, lanzándome una mirada fugaz. Había algo en sus palabras que me puso en alerta. Parecía que no solo hablaba de ese encuentro en el café. Sentí como una ligera ola de emoción recorría mi cuerpo. «Sí, es una sorpresa», respondí con una sonrisa, aunque sabía que él podía ver mi nerviosismo. Su mirada era demasiado penetrante. Miguel no apartaba los ojos y en voz baja añadió: «Creo que nuestro beso también fue una sorpresa, pero para mí no fue solo una casualidad». Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Dentro de mí se debatían sentimientos contradictorios. Quería decirle que eso no debía haber sucedido, que fue un error, pero una parte de mí no quería romper ese delicado lazo que nos unía. «Miguel, eso fue complicado», dije en voz baja, sintiendo cómo la inquietud se intensificaba. No podía apartar mis ojos de su rostro, viendo en su mirada algo que temía reconocer en mí misma. Se inclinó un poco más cerca, y casi en un susurro dijo: «No puedo simplemente fingir que no pasó nada. Ese momento fue importante para mí». Sus palabras, dichas de manera tan sencilla y honesta, despertaron en mí una emoción que había intentado ocultar. Sentí como mi precaución se desmoronaba ante el peso de su confesión, y ese miedo se mezclaba con el deseo irrefrenable de quedarme cerca, de escuchar más. Nuestra conversación fue derivando en un intercambio suave y espontáneo de recuerdos y miradas, en las que se escondían sentimientos no expresados. En ese momento, entre nosotros se formó una cercanía sorprendente que me daba miedo reconocer. Me di cuenta de que, cada vez más, me sentía atraída hacia él, a pesar de todas las barreras que me había impuesto. Era ya tarde en la noche cuando me di cuenta de que Fernando se quedaría más tiempo en el trabajo. Había llamado para avisar que debía quedarse hasta tarde, lo cual significaba que Miguel y yo nos quedaríamos solos en casa una vez más. Sabía que debía evitarlo, ocuparme en algo para distraerme y no buscar su compañía, pero algo más fuerte me empujaba a quedarme cerca, a permitirme sentir su presencia en cada instante. A medida que la noche avanzaba, el silencio en la casa se volvía cada vez más denso, y la tensión que había crecido entre nosotros en los últimos días alcanzó su punto máximo. Cada vez que cruzaba una habitación, sentía su mirada fija en mí. Finalmente, cuando nos encontramos en la sala, ninguno de los dos parecía capaz de resistir esa atracción silenciosa que había estado latente desde nuestro primer beso. Nos quedamos frente a frente, en silencio, en un estado que no podía definir, una mezcla de emociones que ya no intentábamos ocultar. Él dio un paso hacia mí, y sin darme cuenta de cómo, nuestras manos se encontraron, como si una fuerza invisible las atrajera. Su toque despertó en mí una tormenta, y sentí cómo mi última resistencia se desvanecía.
Un impulso inesperado nos envolvió y nos encontramos en los brazos del otro, totalmente entregados a la pasión. Sus labios buscaron los míos con avidez y yo, sin oponer resistencia alguna, me dejé llevar. Mis manos lo rodearon, sintiendo el calor de su cuerpo, mientras nuestras respiraciones se volvían cada vez más entrecortadas. En ese momento, todo lo demás desapareció. No había pasado ni futuro, solo esa llama que nos consumía por completo. No sé cuánto tiempo pasamos así, perdidos el uno en el otro, pero cuando finalmente nos separamos, el peso de lo sucedido cayó sobre mí. Una mezcla de emociones me invadió: culpa, miedo, pero también una atracción irresistible que me arrastraba hacia él de una manera que no podía entender. Lo miré, sintiendo una necesidad inexplicable de decir algo, de ponerle fin a aquello antes de que fuera demasiado tarde. «Miguel, esto no debe volver a pasar», le dije con voz temblorosa, sintiendo cómo el peso de mis propias palabras oprimía mi pecho. Fue un error. Al día siguiente, un sentimiento de culpa insoportable me atormentaba. Con cada mirada a Fernando, con cada uno de sus gestos, sentía cómo la culpa apretaba mi corazón. Intenté comportarme como siempre, sonreír, mantener la conversación, pero dentro de mí se libraba una batalla. Mis pensamientos una y otra vez volvían a la noche con Miguel, a esas sensaciones que intentaba olvidar. Con cada hora que pasaba, me daba cuenta de que lo sucedido había sido un error. Amaba a Fernando y no podía permitirme destruir nuestra familia por una pasión que había surgido de repente y que podría desaparecer con la misma rapidez. Decidí que lo único correcto era concentrarme en nuestro matrimonio y olvidar lo que había pasado con Miguel. Intenté evitarlo, limitar nuestra comunicación a frases cortas y encuentros fortuitos, pero resultó ser más difícil de lo que pensaba. Su presencia se sentía incluso en los momentos en los que no estaba cerca. Sentía su mirada sobre mí, notaba cada uno de sus pasos, y eso me recordaba constantemente aquello que quería evitar. Cada nueva mañana me convencía a mí misma de que podría superarlo, de que podría vencer esos sentimientos, pero las contradicciones en mi interior solo se hacían más fuertes. Mi deseo de mantener el matrimonio luchaba contra una atracción que no podía reprimir. Estos sentimientos nublaban mi razón, y cada vez menos creía que pudiera escapar de estas tentaciones y dejarlas en el pasado. Durante varios días evité a Miguel, tratando de mantenerme lo más lejos posible de él, pero una noche, cuando volvía a casa después de un breve paseo, él me esperaba en la terraza, claramente decidido a tener la conversación que yo intentaba evitar. Había una determinación en su mirada que me hizo sentir que este momento era inevitable. «Mariana, no podemos fingir que no ha pasado nada», dijo en voz baja, mirándome con una seriedad que no podía ignorar. «Miguel», suspiré tratando de ordenar mis pensamientos. «Eso fue un error, y ambos lo sabemos. Tenemos que olvidarlo». Pero él no apartó la mirada y dio un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros. «Quieres olvidar porque tienes miedo de admitir que no fue solo una casualidad. Siento algo mucho más profundo por ti, y creo que tú sientes lo mismo», dijo, y sentí como mis defensas se debilitaban ante sus palabras. Cerré los ojos, luchando contra las contradicciones dentro de mí. Mis sentimientos hacia él eran reales, pero sabía que debía renunciar a ellos. Estaba casada, y esa línea no debía cruzarse de nuevo. «Tienes que olvidarlo», susurré, abriendo los ojos y enfrentándome a su mirada. «Esto no debió pasar, y debemos dejarlo en el pasado. No puedo traicionar a Fernando». Miguel me miró con dolor y desilusión, pero no intentó insistir más. Entendía que mi decisión era definitiva, al menos por ahora. Esa misma noche intenté ser especialmente atenta con Fernando, pasando tiempo con él en un ambiente cálido y romántico, como si esperara que esto pudiera ahogar el sentimiento de culpa dentro de mí. Cenamos juntos a la luz de las velas, recordamos nuestros primeros años y nos reímos de viejas historias. Me esforzaba por recuperar esa ligereza y certeza en nuestro matrimonio que parecía haberse desvanecido. Sin embargo, la tensión interna no me abandonaba, dejándome con un sentimiento sordo de remordimiento y preocupación inexplicable.
Fernando notó mi abatimiento y, tomándome de la mano, preguntó: «Mariana, pareces distante. ¿Está todo bien?». Forcé una sonrisa, escondiendo mis sentimientos y haciendo todo lo posible por parecer tranquila. «Estoy bien, tal vez. Solo un poco enferma», respondí, sin querer abrirle la puerta a mis tormentos. Él me sonrió con ternura y me abrazó, y mientras me apoyaba en su hombro, sentía cómo la culpa solo apretaba más mi corazón. Me prometí a mí misma olvidar todo lo que había pasado con Miguel, pero no sabía cuánto tiempo podría mantener esa promesa. Fernando se fue de viaje de negocios, prometiéndome que a su regreso me tendría preparada una sorpresa especial. Me besó con ternura al despedirse y dijo que quería darme una alegría en cuanto volviera. Intenté sonreír en respuesta, pero por dentro me consumía la culpa. Después de todo lo que había pasado entre Miguel y yo, no podía dejar de pensar que no merecía esa atención y cariño. Sin embargo, me esforcé en no mostrar mis sentimientos, ocultándolos bajo mi acostumbrada máscara de serenidad. Al quedarme sola, intenté distraerme, pero mis pensamientos volvían constantemente a Miguel. Esa noche, él se unió a mí en la sala cuando me acomodé frente al televisor para ver una película. Intercambiamos algunas palabras, pero incluso en una conversación simple, sentía la tensión llenando poco a poco el espacio entre nosotros. «Pareces triste», dijo Miguel, mirándome a los ojos, como si intentara descubrir lo que ocurría dentro de mí. «Solo pensamientos», respondí, tratando de evitar el tema, sin querer entrar en explicaciones. Pero su mirada cálida, llena de ternura y comprensión, me desarmó. Mientras la película avanzaba, intenté concentrarme en la pantalla, pero cada vez era más consciente de su presencia junto a mí. Miguel tomó mi mano con suavidad, y no la aparté. Un momento después, nuestras miradas se encontraron, y no pude resistir los sentimientos que bullían dentro de mí. Nos besamos. Sus labios eran cálidos, tiernos, y comprendí que ya no podía luchar contra esta atracción, por más prohibida que fuera. Después del beso, Miguel, aún sosteniendo mi mano, sugirió: «¿Hacemos una foto juntos? Solo para nosotros, como recuerdo». Dudé, pero me dejé llevar por el impulso, decidiendo que ese momento se quedaría solo entre nosotros. Acepté, y él sacó su teléfono, rodeándome con el brazo mientras tomaba varias fotos. Parecía una breve y inocente chispa de felicidad en nuestro pequeño rincón secreto. Hicimos la foto, conservando ese momento de cercanía y ternura. Era un riesgo, pero en ese instante me pareció que nadie jamás sabría de ello, y que esa foto quedaría solo entre nosotros. Sin embargo, Miguel aparentemente no pensó demasiado en las consecuencias. No escondió la foto, dejándola en la galería de su teléfono, sin imaginar que algún día alguien podría encontrarla por casualidad. Fernando regresó de su viaje de negocios con esa calidez y atención que siempre llenaban nuestra casa. Trajo un pequeño regalo para mí, diciendo que quería pasar la noche juntos, y yo traté de mantenerme firme, de no dejar ver la tensión interna que parecía envolverme desde el momento en que lo vi. Pero su mirada perspicaz, su costumbre de notar hasta los cambios más pequeños en mi comportamiento, no me dejaron opciones. En solo unas horas parecía haber captado que estaba distraída, que mi sonrisa era algo forzada. Fernando me conocía demasiado bien como para no notar que algo me estaba inquietando. «¿Estás segura de que solo es una enfermedad?», preguntó, sentado junto a mí y observándome. «Parece que algo te preocupa, algo serio», asentí, intentando parecer natural. «Sí, todo está bien», le aseguré. «Tal vez solo estoy un poco cansada». Pero sus ojos reflejaban duda, y noté cómo me observaba con una mirada tensa, como si intentara captar algo sutil pero evidente solo para él. Por la noche, cuando nos sentamos a cenar, Fernando volvió al tema, pero esta vez sus preguntas fueron más específicas. «¿Cómo están las cosas entre tú y Miguel? Parece que pasaron mucho tiempo juntos mientras no estaba», dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente para no levantar sospechas. Esas palabras me pusieron en alerta, y respondí apresuradamente, esforzándome por mantener la calma. «Todo está como siempre»,
respondí, evitando mirarlo directamente para que no notara mi nerviosismo. Pero Fernando continuaba observándome con atención. En sus ojos apareció una chispa de inquietud, algo parecido a una lucha interna, como si su sexto sentido le susurrara que entre Miguel y yo había algo más de lo que yo estaba dispuesta a admitir. Solo me pareció que entre ustedes hay una conexión especial, dijo cautelosamente, como probando mi reacción. No, por supuesto que no, respondí, esforzándome por negar con convicción. Simplemente nos llevamos bien, como siempre. A pesar de mis palabras, vi que sus sospechas comenzaban a crecer. No tenía pruebas, pero su intuición, esa sensibilidad que lo caracterizaba, lo hacían dudar, y sentí que con cada pregunta la tensión entre nosotros se intensificaba más y más. Al día siguiente, cuando Fernando le pidió a Miguel su teléfono para llamar rápidamente a un colega, ninguno de nosotros podía prever lo que sucedería a continuación. Miguel, sin pensarlo, le pasó el teléfono, y yo, sin sospechar nada, continué con mis tareas. Pero en lugar de abrir la aplicación de llamadas, Fernando accidentalmente tocó el icono de la galería. Un segundo después, su mirada se encontró con una fotografía que de inmediato captó su atención. En la imagen estábamos Miguel y yo, demasiado cerca, demasiado íntimos para hacer una simple foto. Yo lo miraba con una sonrisa, y él me sostenía la mano con ternura. Esa foto decía mucho más de lo que jamás podría explicar con palabras. Fernando se quedó paralizado, abrumado y aturdido por ese hallazgo fortuito. Su intuición, todas esas sospechas que lo habían atormentado en los últimos días, ahora tenían una confirmación, aunque él aún no conociera todos los detalles. Dentro de él estallaron emociones encontradas: ira, dolor, decepción. Pero rápidamente cerró la galería, disimulando su descubrimiento. Decidió, por ahora, no decir nada. Descargó la foto, guardándola en secreto, con la idea de utilizarla más adelante, cuando llegara el momento adecuado para hablar. Sabía que una reacción impulsiva podría destrozar a la familia, y prefirió callar y reflexionar sobre cómo actuar. Desde ese momento, el comportamiento de Fernando comenzó a cambiar. Se volvió más reservado, observando cada uno de mis movimientos y los de Miguel, sin revelar sus sospechas. La tensión crecía, y aunque no sabía exactamente qué había descubierto, sentía su fría distancia, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre nosotros. Inesperadamente, Fernando sugirió pasar el fin de semana en nuestra casa de campo junto al lago. Lo tomé como una maravillosa oportunidad para descansar y pasar tiempo a solas con mi esposo, fortalecer nuestra relación e intentar olvidar todo lo que me había estado atormentando en las últimas semanas. Este viaje parecía la forma perfecta de acercarme a Fernando, y acepté con gusto, sin sospechar que detrás de esa propuesta se escondían sus propios motivos. Miguel también aceptó acompañarnos, y yo lo tomé con tranquilidad, incluso con un leve alivio, pensando que esto me ayudaría a restablecer los límites y superar ese vínculo que habíamos permitido crecer. Pero desde las primeras horas en la casa de campo, la tensión comenzó a sentirse por todas partes, como si el entorno, ese espacio cerrado y la tranquilidad, comenzara a presionarnos, intensificando cada sentimiento. Fernando parecía no quitarnos la vista de encima a Miguel y a mí. Sentía sus miradas constantes cada vez que Miguel y yo estábamos cerca, y eso me ponía nerviosa. Cualquier contacto casual con Miguel, cualquier sonrisa o mirada que compartiéramos, me parecía exageradamente evidente bajo la atenta vigilancia de mi esposo. Por la noche, cuando estábamos sentados alrededor de la fogata al aire libre, noté que Fernando nos observaba con detenimiento. Su mirada era penetrante, demasiado atenta. Su intuición parecía ya haber comenzado a captar los pequeños detalles en nuestro comportamiento. Miguel evitaba cruzar miradas conmigo, pero sentía su presencia y me descubría a mí misma reaccionando a su cercanía de la misma forma que intentaba desesperadamente dejar atrás. Con cada mirada de Fernando, con cada comentario o pregunta suya, la atmósfera se volvía más tensa. No dijo nada directamente, pero sus preguntas parecían tener un doble sentido, como si estuviera probándonos, buscando una confesión.
Intentaba mantenerme tranquila, comportarme como de costumbre, pero el miedo de que él sospechara algo no me abandonaba. Sus miradas persistentes, la atmósfera cargada y la conciencia de que cada uno de nuestros gestos estaba bajo un microscopio me hacían sentir cada vez más vulnerable. Las miradas ocultas que Fernando lanzaba hacia nosotros iban desmoronando esa apariencia de calma que yo intentaba preservar. A la noche siguiente, cuando Miguel salió a dar un paseo, Fernando inesperadamente me pidió que hablara con él en privado. Había algo sutilmente severo en su voz, y sentí un nudo helado en el estómago. Nos sentamos en la sala, y él me miró con tal pesadez en los ojos que de inmediato comprendí que esta conversación sería seria. Guardó silencio, como si estuviera reuniendo sus pensamientos, y luego, sin apartar la mirada, sacó su teléfono y abrió la galería. En la pantalla apareció la foto, aquella, la nuestra con Miguel, donde estábamos demasiado cerca, demasiado íntimos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que parecía que el sonido llenaba toda la habitación. ¿Quieres explicar qué es esto?, preguntó en voz baja pero firme, sin quitarme los ojos de encima. Me quedé paralizada. No podía encontrar palabras, ninguna explicación, nada que pudiera justificar lo que él estaba viendo. Mis pensamientos se arremolinaban, pero entendía que cualquier mentira sería inútil. Él lo sabía, y ese conocimiento se reflejaba en sus ojos. Fernando, comencé, pero mi voz se cortó de inmediato. Dentro de mí se levantaba una ola de terror y desamparo. Finalmente comprendía lo peligrosa que era esta situación y hasta qué punto había llegado esta conexión que yo misma me negaba a admitir. En su rostro apareció una mezcla de desesperación y rabia, y sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Veía cómo luchaba contra las emociones que lo abrumaban, pero la herida de esta traición ya había dejado una marca imborrable. ¿De verdad crees que no me daba cuenta?, susurró, con un tono lleno de amargura. Confiaba en ti, confiaba en ambos. ¿Y ustedes? Intenté decir algo, pero él levantó la mano, interrumpiéndome, y en sus ojos había una determinación que no dejaba lugar para la esperanza de perdón. No necesitas explicar nada, Mariana. Ya lo entendí todo. Con esas palabras se levantó. Su rostro reflejaba dolor, ira y desilusión. Me miró una última vez, ya con una frialdad distante, y sin decir más, salió de la casa, dejándome en un silencio absoluto.